Hola, bueno, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la investigación, cuáles son sus enfoques, las características y el proceso en el cual esta conlleva. Cuáles son las diferencias y un ejemplo de esta. Mi nombre es Hermín Fernando Lazo y mis compañeras les hablarán un poco más de lo antes ya mencionado. Tenga un cordial saludo de mi parte, licenciada. Mi nombre es Karen Vanessa Murillo y en esta ocasión yo le voy a brindar un pequeño control de lectura que comienza de la siguiente manera. ¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Cabe destacar también que la investigación nos sirve para resolver circunstancias que se presentan en la sociedad, para brindar soluciones, tener el conocimiento científico real de cuáles son las causas y efectos que producen ciertos fenómenos o problemas a la sociedad y a partir del conocimiento brindar la solución a ellos. Muy buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ana Lucía Suazo y les vengo a hablar sobre cuáles son los enfoques de investigación. Primero, ¿qué es enfoque de investigación? Enfoque de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionado con los métodos de investigación, que son dos. El método deductivo generalmente está asociado con la investigación cualitativa, que consiste en ir de los casos particulares a la generalización, mientras que en el método deductivo está asociado habitualmente con la investigación cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito del siguiente tema es el explicar los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación científica y que representan la clave y guía para determinar resultados congruentes, claros, objetivos y significativos. Mi nombre es Ashley y yo les voy a hablar acerca de las características del método cuantitativo. Bueno, para empezar se necesita que haya una relación numérica entre las variables del problema de investigación. También se necesita que los datos que se van a estudiar sean totalmente cuantificables. Este tipo de método de investigación específicamente cuantitativo es descriptivo. También analiza y predice el comportamiento futuro de la población. Se centra en una causa y un efecto y esto es por medio de un estímulo. Por medio de un estímulo y por medio de ese estímulo también, valga la redundancia, se obtienen las respuestas. También otra de las características es que los números y los datos representan una realidad mucho más abstracta. También se estudia la conducta humana y el comportamiento de una muestra de una población. Entonces, esas fueron algunas de las características del método de investigación cuantitativo. Muchas gracias. Mi nombre es Hermín Fernando Lazo. A continuación le vamos a hablar sobre lo que son los procesos cuantitativos. A continuación detallaré cuáles son los procesos a seguir para elaborar una investigación cuantitativa. Como primer paso tenemos la idea que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos. Ok, el segundo paso es el planteamiento del problema. Aquí el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Una vez teniendo ya hecho nuestro planteamiento del problema, seguimos y damos paso a la fase 3. Ok, el paso 3, que es la revisión de la literatura para poder construir un marco teórico de donde surgirán una o muchas hipótesis. Ok, el paso 4 es la visualización del alcance del estudio que está dirigido a responder las causas de los eventos y los fenómenos que conlleva. Ok, la fase 5 es la elaboración de hipótesis y definiciones de variables
que éstas se generan antes de recolectar y analizar toda la información antes mencionada. Ok, el paso 6 es el desarrollo del diseño de la investigación, que es el plan o estrategia que se va a desarrollar para poder obtener la información que se quiere investigar. El paso 7 es la definición y la selección de muestra. Aquí definiremos cuál será el tamaño de nuestra muestra para poder recolectar los datos. Ok, con la definición del tamaño de la muestra pasaremos al paso número 8. Ok, con el paso número 8, que es la recolección de los datos, que ésta se fundamenta en la medición para que la investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores. El paso número 9 es el análisis de los datos. Estos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, las hipótesis. Y como último paso, tenemos la elaboración del reporte y el resultado. Esto debe ser claro y preciso. Bueno, yo les hablaré sobre lo que es el enfoque cualitativo en la investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Se utiliza la recolección y el análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o resolver nuevas interrogantes en el proceso de interpretación de dichas preguntas. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionar y responder estas preguntas. El enfoque cualitativo también tiene 9 fases, que esto es el proceso cualitativo. Estas 9 fases son: fase 1. La fase 1 es la idea, es lo que nosotros queremos llegar a investigar. Luego tenemos la fase 2, que es el planteamiento del problema. Es en concreto qué queremos investigar del tema que ya escogimos en la fase 1. Luego está la intervención inicial en el campo, que es la fase 3. En la intervención inicial en el campo, nosotros lo que queremos hacer es meternos al campo, visualizar en qué área o en qué lugar vamos a realizar la muestra. Como fase 4 tenemos la concepción del diseño del estudio. Luego viene la fase 5, que es la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. Con esto nos referimos como muestra a las personas que vamos a brindarles una entrevista, o podemos utilizar otra cosa para buscar la información, como hacer encuestas y así. Luego está la fase 6, que es la recolección ya de los datos, donde se va a ir a aplicar esta entrevista o visualizar el campo, porque no solo se puede enfocar uno solo a la que la población que toma como muestra le dice, sino que también se utiliza el análisis, la visualización que nosotros tenemos del campo en el que estamos aplicando estas encuestas o entrevistas. Como fase 7 tenemos el análisis de los datos. En el análisis vamos a ver cuáles son las preguntas que coinciden, cuáles son las cosas que más afectan a esta población. Eso va a depender de la idea que nosotros tomemos, de lo que nosotros querramos investigar. Como fase 8 tenemos la interpretación de resultados y como último tenemos la fase 9, que es la elaboración del reporte de resultados. Hola, mi nombre es Katherine Oriana Vázquez y continuando con el tema, ahora hablaremos sobre las diferencias entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, que como sabemos cada uno cuenta con varias diferencias y características particulares en sus respectivos procesos. Empezaremos con el enfoque cuantitativo, que pretende acotar intencionalmente la información basada en investigaciones previas, utilizando las creencias y estableciendo con exactitud patrones de comportamiento de una población. Entonces, entendemos por tal
que este enfoque busca medir los resultados mediante estadísticas, siendo estos lo más exactos posible, que por otro lado el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión de los datos e información. Este enfoque está fundamentado primordialmente en sí mismo. Entonces, el investigador forma sus propias creencias sobre el estudiado, empezando por el punto de partida del enfoque cuantitativo. Nos dice en el texto que hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Entonces, esto claramente nos dice que este enfoque cuenta con una única realidad, que para este enfoque solo existe una realidad, mientras que el enfoque cualitativo nos dice que hay una realidad que descubrir, construir e interpretar, y esta realidad es la mente. Entonces, dicho esto, para este enfoque existen varias realidades por conocer, ya que este enfoque está basado más en lo lógico. Ahora, continuando con la naturaleza de la realidad para ambos enfoques. Para el enfoque cuantitativo, tenemos que la realidad no cambia por las observaciones o mediciones realizadas, ya que, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Para este enfoque existe una única realidad, que para el enfoque cualitativo la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de los datos. Esto varía, ¿verdad?, según la forma, contenido entre individuos, según sus grupos y sus creencias. Ahora tenemos metas de la investigación para ambos enfoques. En el enfoque cuantitativo se busca describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, generar y comprobar una hipótesis. Entonces, por ende, este enfoque lo que busca es confirmar toda aquella información que ya se nos es dada por esta única realidad que mencionamos. Mientras que el enfoque cualitativo busca comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. ¿Cuáles son estos fenómenos? Pues son las diferentes realidades que existen y que este enfoque trata de comprender. Ahora tenemos la posición personal del investigador, que para el enfoque cuantitativo el investigador toma una posición neutral. Este hace a un lado sus propios valores y creencias. Intenta asegurar procesos rigurosos y objetivos y recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Y esto, ¿verdad?, con un fin de evitar que los resultados se vean alterados. Y en la investigación, ¿verdad?, que ya se tiene, o mejor dicho, se está planeando estructuralmente, mientras que para el enfoque cualitativo el investigador toma una posición explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos para formar parte del estudio. Seguimos ahora con el papel de la revisión de la literatura. Para el enfoque cuantitativo, la literatura representa un papel crucial. Es la guía de la investigación. Ayuda para el planteamiento y la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y las demás etapas del proceso de la investigación. Y en el enfoque cualitativo, la literatura representa un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso, ya que para este enfoque es más crucial el aprendizaje obtenido de los participantes. Ahora tenemos la hipótesis, que en el enfoque cualitativo este enfoque se establecen hipótesis para ser aceptadas o rechazadas dependiendo del grado de certeza, mientras que en el enfoque cualitativo
Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Entonces, para este enfoque, las hipótesis son altamente contextuales. Ahora tenemos el diseño de la investigación. En el enfoque cuantitativo nos dice que se estructura, se predetermina, se precede a la recolección de los datos. Entonces, aquí se implementa un plan o un mapa a seguir rigurosamente, mientras que para el enfoque cualitativo el diseño es más abierto, más flexible, se construye durante el trabajo de campo o realización del estudio, de tal manera adaptándose al contexto de las circunstancias. Población y muestra. En el enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar los datos de una muestra en la población. En este se incluye en muchos casos la investigación para generalizar los resultados del estudio. Y en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar los resultados obtenidos de la muestra a través de una población. Solamente se involucran unos cuantos casos porque el fin del enfoque cualitativo es analizar intensivamente las muestras de las poblaciones de la investigación. Naturaleza y tipo de los datos. En el enfoque cuantitativo, la naturaleza de los datos es cuantitativa. Los datos son confiables y duros, por tanto, estos datos son numéricos, ya que son representados en gráficas, mientras que en el enfoque cualitativo, los datos son cualitativos, ya sean textos, narraciones, significados, etc. Son datos profundos y enriquecedores, ya que a la hora de elaborar los resultados, estos comprenden e interpretan los datos que arroja la investigación usando este enfoque. La forma para analizar los datos. Estos son representados de forma numérica, de tal manera que los resultados son analizados estadísticamente, como ya hemos mencionado anteriormente. Y en el enfoque cualitativo, los datos son presentados en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales o documentos, entre otros. De esta manera, representando las diferentes realidades que existen, ¿verdad?, para este enfoque. Ahora, el proceso del análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo, el análisis de los datos se inicia con las ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas, para ver si estas hipótesis, ¿verdad?, son aceptadas o son descartadas. Por otro lado, el enfoque cualitativo no se inicia con las ideas preconcebidas, sino que conforme se van reuniendo los datos, el texto audiovisual se integra a una base de datos la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado. Y como último y no menos importante, tenemos la presentación o reporte de resultados. En el enfoque cuantitativo, estos resultados son presentados mediante tablas, diagramas, modelos estadísticos, entre otros. Y en el enfoque cualitativo, estos resultados son presentados de manera simbólica, ya sean videos, fotografías, fragmentos de textos, entre otros, de tal manera que estos reportes utilizan un tono personal y emotivo. Bueno, esta ha sido mi participación. Espero que hayan podido entender sobre las diferencias entre ambos enfoques. Ahora los dejo con mi siguiente compañera que les va a seguir explicando. Hola compañeros y licenciada, mi nombre es Reina Carolina Rodríguez y yo les voy a dar ejemplos de lo que son los enfoques cualitativos y cuantitativos. Tenemos, por ejemplo, a un arquitecto que él hace uso del enfoque cuantitativo a la hora de realizar un edificio. Y tenemos, un ejemplo personal, lo que sería un médico, ya que el médico, en mi punto de vista, creo que hace enfoque en lo que es cuantitativo y hace un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar un enfoque cualitativo, él hace una entrevista al paciente cuando va a una consulta, porque viene, qué tiene, qué siente, a qué se debe su visita.
y uso del enfoque cuantitativo a la hora de que realiza un examen a un paciente, ya que normalmente estos exámenes vienen numéricos, ya sea un hemograma, sea un examen de orina. Entonces tiene que tener conocimiento de lo que es un enfoque cuantitativo para realizar la lectura de dicho examen. También les voy a hablar un poco de por qué se dice que cuál enfoque se considera mejor, ya sea el cualitativo o el enfoque cuantitativo. Pues resulta que durante décadas se ha considerado una rivalidad entre los enfoques a la hora de emprender una investigación, pero desde un punto de vista se ha dicho que ningún enfoque es mejor que el otro, sino que ambos son muy valiosos y cada enfoque tiene su área de estudio. Por ejemplo, se dice que el enfoque cuantitativo ofrece una posibilidad de generar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en magnitudes de conteos y magnitudes, y este enfoque se basa en lo que es la física, la química, la biología, porque es el más apropiado para los fenómenos que estudian. También tenemos lo que es un enfoque cualitativo, que proporciona profundizarse en los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del entorno, detalles y experiencias únicas. Y este se basa en lo que es la antropología, la sociología y la psicología. Así como cada enfoque tiene su área, entonces no podríamos decir que un enfoque es mejor que el otro. Por ejemplo, no podemos decir que el enfoque cualitativo es mejor que el cuantitativo, pero así como los dos son muy importantes, también tienen sus desventajas. Tenemos una desventaja de lo que es el enfoque cuantitativo, ya que como solo se basa en números, entonces no tendríamos una información exacta, por decirlo así, de lo que por ejemplo, una persona siente. Entonces esa sería una desventaja para lo que es el enfoque cuantitativo. Una ventaja del enfoque es, como lo habíamos mencionado, que proporciona la posibilidad de generar los datos más ampliamente por ejemplo, de una comunidad en sí, o sea, una área geográfica, y sería general. Y esa es una desventaja con la que no cuenta lo que es el enfoque cualitativo. Y una ventaja sería de que si la persona va a una consulta, entonces, como lo había mencionado antes, ella dice, o sea, ella en una entrevista ella puede dar su punto de vista, su opinión, su estado de por qué la visita a un médico. Y bueno, esto sería lo que es nuestra participación del capítulo. Muchas gracias.